Bienvenidos y bienvenidas, esto es El Radar Social. Hoy vamos a hacer una inmersión profunda en un tema que la verdad está en todas partes. La brecha gigantesca entre los más ricos y, bueno, todo el resto del mundo. Los documentos que tenemos sobre la mesa son contundentes. No hablan solo de quién gana más a fin de mes, sino de una acumulación masiva de riqueza y poder. Nuestra misión hoy es desglosar qué dicen los datos, entender cómo llegamos hasta aquí y explorar las soluciones que se proponen. Para arrancar, hay un dato del Credit Suisse Research Institute que me dejó helada. Dice que la mitad más pobre del mundo, estamos hablando de miles de millones de personas, posee menos del 1% de la riqueza total. Menos del 1%. Mientras que el 1% más rico acapara la mitad de todos los activos del planeta. A ver, ¿qué significa esto en la práctica? Y sobre todo, ¿por qué es tan importante diferenciar entre riqueza e ingreso? Claro, y ese es el meollo del asunto, ¿no? La desigualdad de riqueza es mucho más profunda y pegajosa que la de ingresos. Tu ingreso es tu sueldo, lo que ganas, pero tu riqueza es lo que ya posees. Una casa, acciones, ahorros. Lo que ya tienes acumulado. Exacto. Y la gran diferencia es que la riqueza trabaja por sí sola, genera más dinero. Y, lo más crucial, se hereda. Pasa de una generación a otra, creando dinastías y haciendo que la movilidad social sea casi una ilusión. Es como una carrera donde algunos empiezan a 1 metro de la meta y otros a 10 kilómetros. Exacto. Y no solo eso. Los que empiezan adelante reciben un auto para el último tramo. Fíjate, los documentos lo ilustran con el caso de Estados Unidos. En 2014, más del 67% de los ingresos del 0.1% más rico no venía de su trabajo. Ah, no. ¿Y de dónde venía? De su riqueza acumulada. Es un círculo que se refuerza a sí mismo y, como señalan las fuentes, golpea desproporcionadamente a grupos que ya enfrentan barreras, como las mujeres o las minorías. O sea que no es un problema de individuos, sino de una estructura. Y hablando de estructuras, las fuentes dejan muy claro que esto tiene un rostro corporativo. Vemos nombres como Jeff Bezos o Bill Gates, pero el poder real está en las empresas que controlan. Se menciona un caso muy claro en México, el de Carlos Slim. Sí, el caso de Carlos Slim y América Móvil es paradigmático. La OCDE, que es esta organización de países mayormente ricos, estudió su caso. Y la conclusión fue que el cuasi monopolio de América Móvil en México le costó carísimo a la economía y a los consumidores del país. Pero a él no, claro. Para nada. Para su fortuna personal fue extraordinariamente positivo. Es el ejemplo perfecto de cómo el poder de mercado se traduce en riqueza personal. Y esto no se limita a la tecnología, ¿cierto? Para nada. Las fuentes muestran que este patrón se repite en sectores clave: minería, petróleo, la industria automotriz. Un puñado de gigantes globales domina el juego. Y eso tiene consecuencias enormes. Enormes. Por ejemplo, socava los esfuerzos contra el cambio climático. ¿Cómo avanzas en energías limpias si unas pocas corporaciones de combustibles fósiles tienen tanto poder? Esto choca de frente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, que son la hoja de ruta de la ONU. Ok, entonces tenemos monopolios en sectores clave, pero las fuentes indican que esto es solo la superficie, que el verdadero núcleo del poder está en otro lado, uno mucho más concentrado y menos visible. Exacto, el sector financiero. Aquí es donde se pone realmente interesante. Totalmente. Hay un estudio que se menciona que es revelador. Analizaron una red de 43,000 empresas multinacionales para ver quién controla qué. 43,000. Lo que encontraron es que en el centro de todo hay un núcleo súper conectado de solo 147 empresas. 147, es poquísimo. Poquísimo. Y la mayoría son entidades financieras, bancos, fondos de inversión, y este pequeño grupo controla el 40% de la riqueza de toda la red global de empresas. Un momento, para que se entienda la escala. Menos de 150 empresas controlan casi la mitad de la economía corporativa mundial. Y mencionan un nombre en particular, BlackRock. Sí, y el dato es abrumador. A finales de 2017, BlackRock manejaba $6.28 billones. ¿6 billones? Para ponerlo en perspectiva,
Eso es más que todo el Producto Interno Bruto de Alemania. Perdona que insista, pero esto es clave. No estamos diciendo que es una empresa grande. Estamos diciendo que una sola firma financiera tiene más poder económico que un país entero del G7. En muchas decisiones, sí. Este poder no es teórico, es muy real. Las fuentes explican cómo influyen las políticas públicas. Por ejemplo, estos grandes inversores impulsan las alianzas público-privadas. Ah, los grandes proyectos de infraestructura. Esos mismos. Y en la práctica, esto obliga a los gobiernos a diseñar proyectos que no responden a las necesidades de la gente, sino a la necesidad de rentabilidad de los inversores. El poder económico se convierte sin filtros en poder político. Todo esto es abrumador. La concentración, el poder corporativo. Es fácil pensar que esto simplemente pasó, que es una consecuencia inevitable del sistema, pero los documentos insisten en que no fue así. Dicen que esto fue diseñado. ¿Cómo? Esa es la pregunta del millón, ¿ja? Y las fuentes son unánimes. Esto no es un accidente. Es el resultado de décadas de decisiones políticas deliberadas. El factor más determinante ha sido la adopción global de políticas fiscales regresivas. O sea, sistemas de impuestos que, al final, benefician a los más ricos. Exactamente. Y se manifiesta de tres maneras principales. Primero, una carrera global para bajar los impuestos a las grandes corporaciones. La famosa competencia a la baja. Esa misma. En los últimos 25 años, el tipo impositivo promedio del impuesto de sociedades ha caído entre 13 y 18 puntos a nivel mundial. Es una rebaja masiva. Y el segundo punto, Un aumento de los impuestos indirectos, como el IVA. que parece justo porque todos lo pagan. Parece, pero no lo es. Para una persona con bajos ingresos que gasta casi todo lo que gana, el IVA se come una porción mucho más grande de su presupuesto. Y el tercer elemento es la casi desaparición de impuestos serios sobre el patrimonio, las grandes fortunas y las herencias. O sea, se le cobra menos a la riqueza acumulada y más al consumo del día a día. Precisamente. Y esto nos lleva a un fenómeno que las fuentes llaman países ricos con gobiernos pobres. Décadas de privatizaciones y de reducir la recaudación han dejado a muchos estados, incluso en países desarrollados, con un capital público cercano a cero, o negativo, Y la consecuencia directa de tener gobiernos pobres. que se pierde la capacidad de actuar. Un gobierno sin recursos no puede financiar servicios públicos de calidad que son la herramienta más poderosa para reducir la desigualdad. Salud pública, educación, acceso a agua. Justamente, los ODS 3, 4 y 6. Sin inversión pública en estas áreas, la brecha no hace más que crecer. Ok, el diagnóstico es bastante claro y francamente un poco desolador. Pero los documentos también exploran qué se puede hacer. Y una de las ideas más discutidas es la Renta Básica Universal, la RBU. Sí, la RBU ha ganado mucha fuerza. La idea de darle a cada ciudadano una cantidad de dinero fija, sin condiciones, es atractiva. Podría ser un colchón contra la pobreza y prepararnos para un futuro con más automatización. Suena bien. ¿Cuál es el problema? Es un dilema entre universalidad y costo. Una RBU verdaderamente universal es genial porque elimina la burocracia y la llamada trampa de la pobreza. ¿La trampa de la pobreza? Es astronómico. El análisis que citan para España estima que costaría 280.000 millones de euros al año, casi el 24% del PIB del país. Una cifra brutal. Suena casi imposible de financiar. ¿Cuál es la alternativa? Una renta básica condicionada o focalizada. Es mucho más barata porque excluyes a grupos que no la necesitan. Pero ahí vuelves a los problemas que querías evitar, ¿no? Exacto. Necesitas una enorme burocracia para decidir quién la recibe y quién no, y reaparece la trampa de la pobreza. Es un nudo difícil de desatar. Aunque no todo es teoría. Las fuentes mencionan un par de experimentos que se han hecho. Cierto. Mencionan el caso de Alaska, que reparte entre sus ciudadanos una parte de los ingresos del petróleo, y los estudios muestran que tuvo un impacto positivo. Y también es el caso de Irán, que implementó el programa más grande del mundo y tampoco vieron una caída general en la oferta laboral. O sea, hay evidencia. Entonces la RBU es una idea potente, pero con desafíos enormes. ¿Qué otras herramientas proponen los documentos? Proponen un paquete de reformas más amplio, más integral. Lo estructuran en 4 pilares. El primero, y no es ninguna sorpresa, es volver a una tributación progresiva. Volver a los impuestos. ¿Qué tipo de impuestos? Impuestos sobre la renta, sobre las ganancias de las corporaciones y, crucialmente, sobre el patrimonio y las grandes herencias.
Citan la propuesta del economista Thomas Piketty, un impuesto anual progresivo a la riqueza. Un 1% para fortunas de entre 1 y 5 millones de euros. Y un 2% para las que superen esa cifra. Exacto. Suena a poco, pero aplicado a esas fortunas generaría una recaudación inmensa. El segundo pilar es usar ese dinero para políticas redistributivas. Usar los impuestos y las transferencias sociales para reducir la desigualdad activamente. Y esto funciona, ¿no? Funciona. Si mides la desigualdad con el coeficiente de Gini, casi siempre es mucho más bajo después de aplicar impuestos y transferencias. El tercer pilar son los servicios públicos de calidad. Universalizar el acceso a la salud, la educación y, muy importante, los servicios de cuidado. Que alivia la carga desproporcionada sobre las mujeres. Totalmente. Y el cuarto pilar es fortalecer los derechos laborales, salarios mínimos dignos y potenciar la negociación colectiva. Hemos estado hablando en términos muy globales, pero uno de los documentos pone la lupa sobre una región específica, América Latina y el Caribe. La describen como la región más desigual del mundo. El 1% más rico se lleva casi el 28% de todo el ingreso nacional. ¿Por qué es un caso tan extremo? Las fuentes dan varias claves. Una muy interesante es el origen de las grandes fortunas. Mientras que en el resto del mundo, la tecnología ha creado muchos nuevos multimillonarios, en América Latina el sector principal es el de finanzas e inversiones. ¡Qué interesante! O sea, la riqueza en la región parece venir menos de la innovación disruptiva y más del control de sectores ya establecidos. Exactamente, del control de recursos o del sistema financiero. Y esto se combina con otro factor clave, la bajísima recaudación sobre el patrimonio. Los impuestos a la propiedad representan apenas un 0.8% del PIB en la región. Mientras que en la OCDE es más del doble. Mucho más. Las fuentes lo dicen claramente. Es un instrumento fiscal en gran medida desaprovechado. Y a todo esto súmale un grave problema de falta de transparencia. En muchos países simplemente no se sabe con certeza quién posee qué. Y sin datos es imposible diseñar políticas fiscales justas. ¡Imposible! Para dejar claro el potencial que se está perdiendo, los documentos hacen un cálculo muy potente. Estiman que, con un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, se podrían recaudar hasta 26.500 millones de dólares en 20 países de la región. Y esa cifra, 26.500 millones, puede sonar abstracta, pero pongámosla en contexto. Esa cantidad sería más que suficiente para financiar el bono contra el hambre que propuso la CEPAL para todos los hogares en pobreza extrema de la región. ¡Wow! O alternativamente, ese mismo dinero podría cubrir el costo de la vacunación universal contra la COVID-19 para toda la población latinoamericana. Es decir, los recursos para solucionar problemas urgentes existen. Están ahí concentrados. La cuestión no es de escasez. Es de voluntad política para redistribuirlos. Totalmente. Entonces, si tuviéramos que resumir, el argumento central es muy claro. Esta concentración extrema de la riqueza no es un fallo del sistema, sino el resultado de décadas de decisiones políticas concretas. Pero lo más importante es que no es un destino inevitable. Hay alternativas, ¿no? Exacto. La discusión no es si se puede hacer algo, sino qué camino queremos tomar. Y hay una última capa en todo esto. Las fuentes dejan claro que la desigualdad no es solo un problema económico. Es corrosiva para la democracia. Exacto. Cuando la gente siente que el sistema está amañado, pierde la confianza en las instituciones, en el gobierno, en la justicia. Lo vemos en las protestas sociales en todo el mundo. Son un síntoma de ese malestar profundo, y esto nos deja con una reflexión final, una especie de paradoja. A ver. Si todas las soluciones que hemos discutido, reformas fiscales, mejores servicios públicos, requieren de instituciones gubernamentales fuertes y sobre todo legítimas, ¿cómo se puede avanzar cuando la propia desigualdad ha demolido la confianza de la gente en esas mismas instituciones? Es un gran dilema. ¿Es posible reconstruir la confianza y la equidad al mismo tiempo? ¿O necesitas recuperar una antes de poder aspirar a la otra? Y si es así, ¿por dónde empiezas? Una pregunta increíblemente compleja y sin duda un excelente punto para reflexionar. Con esto cerramos nuestro análisis de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Los y las esperamos para la próxima edición de El Radar Social. Y no olviden suscribirse a nuestro canal.